Don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Sanidad sobre política en materia de salud pública y, más en concreto, sobre los planes para el 2018 en lo concerniente a la salud sexual. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a hablar de lo realmente importante, que tiene que ver con los afectos, con los amores y con la sexualidad. Miren, el día pasado, en la interpelación que hicimos al consejero, dijimos que este tema, por ser un tema transversal, es un tema de gran importancia social y que, como en otros muchos ámbitos, la ausencia en muchas ocasiones de datos y de informes serios y rigurosos nos impide evaluar las políticas públicas. En el año 2009, a nivel nacional, se hizo una gran encuesta y de los resultados salió la necesidad de hacer una ley. Esa ley se publicó en el año 2010 y tenía tres objetivos fundamentales. Por un lado, adecuar el marco normativo a todos los progresos que había habido internacionales, especialmente europeos, respecto a este tema de la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, que permitiera la actualización de políticas públicas y, en el ámbito especialmente sanitario, la incorporación de nuevos servicios. Evidentemente, esto también tenía relación con la libertad sexual y con la autonomía personal, especialmente en el ámbito no solamente de la maternidad, sino de la libertad de las mujeres. Esta salud sexual, reconocida en muchas ocasiones en una formulación positiva en forma de derechos, tenía que ver básicamente con cuatro cosas. En primer lugar, con el reconocimiento de la libertad sexual, pero no solo de facto, sino frente a innumerables tabús y también querencias del pasado, pero que no habían eliminado peligros, y de hecho, si nosotros miramos permanentemente los titulares de prensa, veremos que la situación está bastante lejos todavía de ser paradisíaca, para el ejercicio de esa libertad sexual. En segundo lugar, había una apuesta decidida por la ciencia y por el conocimiento científico. Y esto es importante decirlo porque la información, pues, no solamente es poder, sino que ayuda a las personas a llevar una vida más racional y más justa. En tercer lugar, y esto quiero distinguirlo, ya lo hicimos el día anterior, tenía un componente que tiene que ver con la educación, porque la información no es educación y alguien puede estar perfectamente informado y hacer lo contrario de lo que dice la información. De hecho, muchas veces uno hace lo que no quiere y muchas veces lo que quiere no lo hace. La educación tiene que ver con costumbres, con hábitos y, por tanto, tiene que ver con la socialización de los individuos. Y aquí, naturalmente, las familias y las instituciones educativas tienen un papel muy importante, también los medios de comunicación social. Y la ley dedicaba un aspecto muy importante a este componente pedagógico. Y, por último, la atención al ámbito de la salud sexual y reproductiva en el ámbito, nunca mejor dicho, sanitario. Estos eran las directrices de la ley y los elementos que intentaba incorporar ante una realidad extraordinariamente cambiante. Miren, uno cogió ya muchas fases respecto a esto, desde cuando comprar una revista del Destape casi suponía poner en peligro la propia vida, hasta las rayas del Canal Plus. Y ahora estamos en la fase de que un niño con 12 años, en una sociedad hipersexualizada, un niño con 12 años puede acceder a pornografía. Pornografía, en muchos casos, que hace de iniciadora sexual y que repite estereotipos. Y como hay algunos que estamos hartos del reggaetón, estamos hasta las narices del reggaetón. Sí, porque voy a hacer una consideración que es importante. Miren, esto tiene una profundidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta ley pretendió
Esta ley pretendió, y ahora centro exactamente la propuesta en la que estamos hablando, que se materializara en una estrategia. Y el Gobierno aprobó una estrategia. El Gobierno del Partido Popular aprobó una estrategia. Esa estrategia tenía como objetivo fundamental el que los objetivos previstos en la ley, en cooperación con las comunidades autónomas, se evaluara la situación actual sobre el tema en colaboración con las sociedades científicas y profesionales y con las organizaciones sociales, buscando esta estrategia a partir de la calidad y de la equidad, poniendo el énfasis en jóvenes y adolescentes y en colectivos con especiales necesidades. O sea, que en lo genérico de la ley se pretendía una estrategia que durara durante 5 años. Y aquí llegamos al concreto de la moción. Esa estrategia y la propia ley, que era el artículo 11 de la ley, recogía que tenía que ser evaluada a los 5 años. Y recogía además cómo tenía que ser evaluada. Tenía que ser evaluada exactamente en los términos que recoge esta moción. ¿Lo ha hecho el Principado de Asturias? Pues no, no lo ha hecho. Es decir, desde que la ley se llevó a cabo en el año 2010 hasta ahora, en el 2018, han pasado 8 años y nosotros lo único que pedimos, lo único que exigimos al Principado es lo debido por ley. Es decir, que nos presente un informe de seguimiento y evaluación de qué repercusiones ha tenido la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en Asturias. Pero no que venga aquí el consejero y que nos dé impresiones generales, sino sencillamente que nos elaboren ese informe y se pase a la opinión pública. Repito, que era lo que contemplaba la propia estrategia. Y nosotros, esa estrategia esa evaluación tenía que ver con rendimiento de cuentas y responsabilidades, con fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Pero un documento oficial. Y eso es lo que recoge, vuelvo a repetir otra vez, esta moción. En primer lugar, que haya un enfoque integral y sistémico, porque el tema de la salud sexual es transversal y, por tanto, no solamente afecta al ámbito de la sanidad, que la metodología, como exigía la propia ley, fuera cuantitativa y cualitativa, tiene su lógica, todo lo que tenga que ver con la cualidad tiene que estar basado en datos y con 5 líneas básicas de indicadores que había que recoger, que recogía ya la propia ley. En primer lugar, la promoción de salud sexual y el bienestar de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, la ley hablaba de la vida sexual de las personas, incluido también no solamente de la juventud y la adolescencia, naturalmente con una importancia muy grande desde el punto de vista preventivo, pero también la tercera edad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, todo lo que tenía que ver con la promoción de la salud reproductiva, garantizando los derechos reproductivos, como está en estos momentos en Asturias, después de la aplicación de esta estrategia. De hecho, algunas ya consideraciones con unos ciertos juicios tienen que ver, como voy a comentar después, con las 2 enmiendas que presenta Podemos, que nosotros no podemos aceptar, porque consideramos que lo que de ahí se deriva es justo lo que nosotros antes pretendemos saber si sucede o no sucede. En tercer lugar, equidad en el acceso y calidad de la atención de salud sexual y reproductiva, que eran 2 elementos fundamentales que recogía la ley. No voy a entrar aquí a explicar qué significa y qué recogía la ley como equidad en este ámbito, ni tampoco como calidad, pero quiero decir que lo que aquí se recoge, aunque se dicen 7 líneas, tiene todo un articulado en donde se especifica en concreto qué significa en este ámbito la equidad y la calidad. Por tanto, no estamos hablando de cuestión. Por eso se recogen en la ley más de 80 indicadores. Lo único que se pide es que se evalúe, nada más, que se recojan esos datos y que se evalúe, que no se hable en abstracto. En cuarto lugar, la generación de conocimiento, investigación, innovación y comunicación, que también en la ley ocupaba un papel muy importante. Ya lo dije antes, hablé de conocimiento científico, investigación sobre salud sexual, innovación, etcétera. Y, por último, en estos años, ¿qué medios, qué recursos humanos y materiales ha utilizado el Principado de Asturias en este proceso histórico de estos 8 años? Por tanto, sencillamente lo que pedimos es que se haga
un diagnóstico debido por ley que en su tiempo y forma no se presentó y que nosotros ahora, pues aquí pedimos que se lleve. ¿Por qué lo pedimos? Esto sería, en este caso concreto, lo que pedimos. ¿Para qué lo pedimos? Pues para lo que decía la ley. Es decir, que las políticas públicas a partir del informe tuvieran en cuenta precisamente la propia evaluación y no se siguieran repitiendo de manera estereotipada programas o actuaciones y que se valoraran aquellos que son buenos y están funcionando, que se mantuvieran, y los que no, que se cambien. Por tanto, no hay ninguna originalidad en esta propuesta, nada más que el cumplimiento estricto, repito, de lo que la propia ley contemplaba. Gracias. Gracias.